La Matanza otra vez vuelve a ser, como siempre, no es ninguna novedad, como una especie de gran meca o gran objetivo que tienen todos. Creo que cuanto más participación tenemos, los distintos referentes del distrito, del territorio, más contenidos nos sentimos y eso profundiza todos los procesos democráticos. Creo que esta elección, a 40 años de haber recuperado la democracia, también nos tiene que hacer pensar cómo queremos seguir construyendo esa democracia. Tenemos que diferenciar las políticas que cada fuerza está planteando y no es lo mismo la derecha que el proceso nacional y popular. ¿Cómo ves la interna vos ahí? No está pasando a mayores, nada de nada, y eso me parece que a veces algunos lo utilizan como banderita, hay que correr a quienes gobiernan La Matanza desde hace muchos años. Y sin embargo, un distrito como La Matanza sigue teniendo niveles de pobreza superior al 50%. Digo, ¿cuál es la mirada que hacen ustedes como dirigentes sobre esa situación? Bueno, tenemos que pensar que hay que hacer hacer un parate y repensarnos mucho para que estas cuestiones no sigan impactando. Si Massa se asienta en la mayor cantidad de votos que podamos tener el 13 de agosto, vamos a poder tener una mejor negociación, porque hay un montón de sectores que manejan la macroeconomía en nuestro país y en los países y en otros países que están esperando a ver qué es lo que pasa en estas elecciones. O sea, hasta ahora el único culpable de los males, de lo poco que se hizo mal fue Guzmán. En realidad fue Macri. No, pero el endeudamiento lo dejó Macri. Derecho a la producción, dignidad, protección, desarrollo, derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Matanza otra vez vuelve a ser, como siempre, no es ninguna novedad, digamos, como una especie de gran meca o gran objetivo que tienen todos. ¿Cuál es la Matanza que ves vos hoy de cara a estas PASO, a estas elecciones del 2023, las PASO, las generales, la situación en general de ese distrito tan complejo y tan amplio? Sí, es un distrito grande. Por ser grande es complejo porque tiene, por supuesto, diferentes realidades, distintos barrios, distintos sectores sociales que están involucrados en todo ese territorio grande que es La Matanza. Su mayor dificultad es que es un solo distrito y a veces eso nos perjudica. Recién ahora estamos en un proceso de tener más hospitales provinciales, que siempre fue una gran demanda que tuvo La Matanza. Para explicar por qué esa fantasía acerca de la conflictividad de La Matanza. Si yo comparo lo que pasó en muchos municipios en el momento de la pandemia, lo que me doy cuenta sí es que el gobierno municipal pudo extender todos sus tentáculos con militantes, con funcionarios, con organizaciones para llegar a todos los rincones del distrito, para contener esa situación tan difícil que era el aislamiento, poder hacer que llegara los alimentos a todos los sectores, incluso con los comedores que se realizaron a través de las Fuerzas Armadas, y con muchísima militancia que fue acudiendo a las necesidades que aparecían. O sea que es un distrito que quien lo gobierna lo conoce enteramente. Bien. Sola, te llevo digamos, me llevas a que te pregunte esto, digamos. ¿Es necesario, es políticamente correcto y sería conveniente que un distrito como La Matanza deje de ser tan grande, es decir, se haga una división política de manera tal de que se convierta en 2 o en 3 municipios como han Yo creo que no, planteado que hay un algunos? proceso en La Matanza que se empezó, que lo tenemos que profundizar, quizás que le tenemos que dar más contenido para que todos los sectores, todos los referentes políticos que tiene el distrito se sientan contenidos en el gobierno, se sientan contenidos en los debates políticos. Es una realidad que tenemos la misma cantidad de concejales que tiene Lanús y somos muchísimo más grandes. Y hay municipios más chicos que tienen también 24. En eso ayudó mucho la creación de mini municipios. Tenemos en la zona norte y en la zona sur, o sea, en Catambi, Rey del Pino y en Ramos Mejía, y creo que tenemos que seguir avanzando en los otros lugares del territorio de La Matanza para no solamente acercar todo lo que significa la tramitación, sino que además tengamos
posibilidades de acercamiento con distintos funcionarios, con delegaciones de las secretarías que intervienen en el Ejecutivo, y eso va a hacer que tengamos mucha más fluidez de la política. Esto lo venimos pensando. Es parte de lo que Verónica ayer en una cena que se hizo con el sector industrial nos hacía recordar una planificación estratégica en la época de Balestrini que tenemos que darle más, pero más eso puede saltar a dividir el municipio y que se cree otro municipio, el municipio 136 de la provincia de Buenos Aires. El Matancero no acepta esa propuesta. Y vos tampoco. Y yo tampoco. O sea, vos preferís una descentralización, Es decir, un gran municipio. Es un distrito que su identidad es ser vecino de Ramos Mejía, ser vecino de Aldo Bonzi, ser vecino de Rafael Castillo, de La Ferrere, de Catán, sigo nombrando, Virrey del Pino. Unificados en La Matanza. No quieren ser Nos del sentimos municipio todos matanceros, no sé a quién se le puede decir que deja de serlo. O sea que eso, digamos, si fuera por el espacio que vos representás, no ocurriría nunca. O por lo menos desde tu... En estos momentos, por lo menos, no es algo que estemos analizando para nada. Sí, en continuar ese proceso, creo que cuanto más participación tenemos, los distintos referentes del distrito, del territorio, más contenidos nos sentimos, y eso profundiza todos los procesos democráticos. Creo que esto de esta elección a 40 años de haber recuperado la democracia también nos tiene que hacer pensar cómo queremos seguir construyendo esa democracia. ¿Por qué lo digo? Porque caminando los barrios nos estamos dando cuenta que hay digamos, no sentimos tan profundamente el gran derecho que tenemos en nuestro país, que es que todos votamos. Y tenemos que analizar esta situación. No es lo mismo que no somos todos iguales, no tenemos las mismas propuestas. Tuvimos una realidad con el gobierno de Macri y de Vidal que no la estamos teniendo ahora, a pesar de todas las situaciones complejas, la pandemia, la sequía, la guerra, todo lo que hemos vivido, y que venimos de un proceso de ajuste muy grande. Tenemos que diferenciar las políticas que cada fuerza está planteando, y no es lo mismo la derecha que el proceso nacional y popular. Y tenemos que generar ese ejercicio de comprender que no es que tenemos un voto obligatorio, tenemos derecho a votar, tenemos derecho a elegir las políticas que queremos tener en nuestro municipio, en nuestra provincia, en nuestro país. Bien. Última pregunta con relación a esto. La Matanza, con la cantidad de habitantes que tiene y con la dimensión, es más grande que casi 17 provincias, o tiene la misma... 17 provincias son más chicas que La Matanza. Digo, ¿no sentís que podía llegar a ser beneficioso para el vecino que haya un intendente que represente a Virrey del Pino, otro que represente a Ramos Mejía, o no sé, o cualquier división que se establezca, para que tenga más representación, más cercanía, más servicio incluso? No. En estos momentos no lo veo como algo que nos resulte positivo, porque empezamos un proceso que tenemos que continuar, que es generar otras instancias, así como la ciudad de Buenos Aires tiene comunas, menos territorio, menos habitantes y tiene comunas. Tenemos que pensar en algo parecido. Bien. Interna en La Matanza, se habla, se especula, se dice que por primera vez hay una digamos, alguien que le compite a lo que es el peronismo oficial o al esquema oficial, en este caso de Espinosa. Patricia Cubría, una legisladora de la provincia, es candidata también. ¿Cómo está esa situación? ¿Hay tensión? ¿Hay demasiada tensión? ¿Se transcurre en carriles normales? ¿Cómo ves la interna vos ahí? Es una interna, como se da también en el distrito cercano, Ituzaingó, también hay interna, y existen las mismas tensiones en uno u otro, porque hay voluntad de ganar desde la lista en la que yo estoy participando. Tengo compañeros que participan de la lista de Fernando Espinosa, de la lista 2, pero no está pasando a mayores, nada de nada, y eso me parece que a veces algunos lo utilizan como banderita, hay que correr
a quienes gobiernan La Matanza desde hace muchos años, porque la verdad que si vamos a la historia de quienes gobiernan La Matanza desde hace muchos años, nos vamos a cuando Balestrini asume, habiendo ganado el municipio de La Matanza, y asume en un momento de la peor crisis que vivimos en nuestro país, y fue quien acompañó los conflictos y fue el puente para poder ir solucionando incluso lo que fue la situación que se vivió del corte de Ruta 3 en la época en que yo hace poco volví a trasladar situaciones. Hoy me jubilé en una escuela de Virrey del Pino y en el 2000, el 2001 me acuerdo que una mamá se me acercó y me dijo si le podía llevar las bolsitas del supermercado, porque como ella no podía ir a comprar al almacén, no tenía dónde tirar la basura. Esa situación que vivimos en aquella época donde el Estado desaparecía, Balestrini acompañó los sufrimientos del pueblo y fue quien medió para que llegaran algunas posibilidades para esas familias que estaban en situaciones tan complejas que tenían que cocinar con leña porque no podían comprar la garrafa. Y Balestrini vino a traer justamente esto de una planificación estratégica para ver cuáles son las obras hidráulicas que necesitábamos, que todavía algunas no las hemos logrado alcanzar y terminar. El río Matanza tiene afluentes que vienen de otros distritos más al sur de la provincia, más al oeste de la provincia, y necesitamos reservorios en distritos cercanos para que después eso no impacte cuando pasa por La Matanza y Esteban Echeverría, Ezeiza. Bueno, son obras estratégicas que tienen continuidad cuando tenemos gobiernos nacionales y populares y que se van cerrando cuando aparece el ajuste de la derecha. Necesitamos continuar con toda esa planificación, que hoy la estamos viendo muy avanzada en un montón de cuestiones. Si vamos a la localidad de La Ferrer, es otra. En estos 4 años, a pesar de la pandemia, hoy La Ferrere es otra. Desde el ensanche de la Ruta 21, el paso bajo a nivel en la estación, no solamente en la de La Ferrer, sino en la siguiente estación, la iluminación de la calle peatonal. Hoy esa ciudad de La Ferrer, que es parte de La Matanza, es otra. En 4 años se modificó un montón. En mi localidad, que nunca tuvimos obras públicas, estamos por inaugurar la segunda plaza totalmente renovada. Se están poniendo veredas en todas las zonas comerciales, en todos los puntos comerciales de La Matanza se están poniendo veredas, más iluminación, que eso hace también al tema de la inseguridad. Cuando podemos transitar por nuestros lugares comerciales viéndonos la cara a todos, sin que nadie se pueda esconder. Obras yo no podía cruzar hacia Tapiales, tenía que dar una vuelta enorme. Ya se está por inaugurar ese viaducto, bueno, lo mismo en Ramos Mejía. Tenemos obras faraónicas que se están pudiendo hacer en estos momentos, que salimos del ajuste de Macri, que tenemos un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y que pasamos además por el proceso de la pandemia. Y todo esto lo fue generando Fernando con mucho poder de negociación con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Hablábamos recién de 40 años de gobierno del mismo color político del cual vos pertenecés. Algunos baches a nivel nacional con gobiernos como vos definís de derecha. Podemos poner, no sé, los 10 del menemismo, los 4 de Macri, no sé si los ponés los del menemismo. Los del menemismo fueron también políticas neoliberales. Bueno, el menemismo, la alianza, fueron políticas neoliberales. Por eso, de todas Cuando maneras, asoma Balestrini empieza a verse otra sintonía que después fue acompañado por el gobierno de Néstor, y ahí es donde el peronismo resurge con toda la fuerza que tiene que tener. Aún con estos baches o con estos intervalos, si querés, hay por lo menos 20 años de gobierno del kirchnerismo, y sin embargo un distrito como La Matanza sigue teniendo niveles de pobreza superior al 50%. Digo, ¿cuál es la mirada que hacen ustedes como dirigente sobre esa situación? Digamos, ¿cuál es el planteo que se hacen ante esa situación? Digamos, gobernamos 40 años este distrito y no lo podemos sacar de la pobreza. Vos me dirás cuáles son los argumentos, o cuál es la lectura, o por qué otros municipios sí salen o no. Se generaron un montón de puestos nuevos de trabajo. A ver, todo eso repercute. Es verdad, tenemos pobreza. El otro día conversaba con un grupo de jubilados, la mínima
genera que los jubilados estén en situación de pobreza. Claro. Lo que sí hay acompañamiento ante esa situación para que el impacto sea menor. Y esto es desde las organizaciones sociales, sindicales y también desde los distintos organismos. Nosotros les llevamos alimentos a ese grupo de jubilados que nos da desarrollo social del municipio. Pero la pobreza en realidad se elimina con las políticas nacionales, no con las políticas de los municipios. El municipio acompaña, pide, pero lo que sí se está avanzando en... estas obras públicas generan trabajo. El CUDI, que es la universidad que tenemos en González Catán, está dándole posibilidades de incorporarse a carreras tecnológicas a un sector que está más al sur y que se le hacía más difícil poder llegar a la Universidad de La Matanza que tenemos en San Justo. Bueno, esto es también ir trabajando para que esos estudiantes puedan acceder a mejores puestos de trabajo. El puente que se hace entre los centros de formación profesional, las escuelas técnicas y el sector industrial también es grande. Ayer, vuelvo a decirlo, una cena con más de 100 industriales, que son los que, industrias grandes, pequeñas, industrias muy chicas, pero son las que cotidianamente están conversando con quienes están a cargo del municipio. Débora Giorgi ha hecho un trabajo muy grande justamente para ir viendo en la... Verónica Magario interpuso una cautelar que generó que el tarifazo no llegara a La Matanza por lo menos durante un año. Claro, pero llegó ahora. Ahora sí llegó. Claro, y pero entonces... estamos en otra situación. Llegó, pero teníamos un montón de familias que le tenemos que volver a decir: te tenés que involucrar en los subsidios del Estado, que eso no nos lo daban Macri Vidal. Los subsidios son para que esas familias que no pueden pagar la nueva tarifa que está bajando en estos momentos, y tuvimos muchas familias que no se incorporaron, que no creyeron que era necesario. Por eso tenemos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, porque si no pareciera ser que todo es responsabilidad de Fernando. No la es, ¿no? Tenemos que ir mirando otras cuestiones. Estos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional nos están restringiendo en la posibilidad que tiene que tener el Estado, la posibilidad no solamente de los subsidios para los sectores energéticos. ¿Vos estarías más inclinada a pensar en que la gestión que está haciendo Sergio Massa no es la conveniente para el país en torno al tema del Fondo Monetario? Lo que está diciendo Sergio Massa es que en estos momentos estamos discutiendo con el Fondo Monetario para poder salir del acuerdo anterior que nos estaba asumiendo en esta... No podemos emitir moneda, no podemos tener déficit fiscal. ¿Cómo hacemos entonces para poder sacar a nuestra población de la pobreza? Las negociaciones que se están haciendo con China, la posibilidad de pagar con yuanes, y ojalá llueva, que es el otro tema, y eso no lo buscó ni Massa, ni Alberto, ni Fernando. Necesitamos, tenemos entre un 10 y un 30% menos de Producto Bruto Interno porque tenemos una sequía histórica. Y además pensemos que no es solamente una sequía en nuestro país, sino que si no tomamos el tema del cambio climático, el impacto de algunas políticas industriales y agropecuarias que están generando esto que estamos viendo, que está... Claro. La OEA dice que pasamos a ebullición. Sí. Bueno, sí, tenemos que pensar que hay que hacer un parate y repensarnos mucho para que estas cuestiones no sigan impactando, porque está bárbaro. Claro. Yo compro un montón de hectáreas en el Chaco, tiro abajo todo lo que tengo en ese lugar para plantar soja, pero después no voy a poder seguir plantando soja porque la sequía me lo impide. Tenemos que pensar a futuro y yo te pregunto, en políticas sostenibles. En estos casi 4 años de esta gestión después de la de Macri, ¿hay alguna cosa que puede ser atribuible a un error o a una falla del gobierno? Porque vos hasta ahora responsabilizás a la gestión anterior, a la guerra, a la sequía, digamos, a todo de afuera. No, y digamos. hay un acuerdo que lo contrajo el ministro Guzmán, que o sea, un ese sector, sería un error. Lo vimos en la Cámara de Diputados, hubo ahí
un cimbronazo dentro de lo que hoy expresa Unión por la Patria y entendemos que tenemos que tener mayor fortaleza y no estoy extorsionando, pero es una realidad. Si Massa se asienta en la mayor cantidad de votos que podamos tener el 13 de agosto, vamos a poder tener una mejor negociación, porque hay un montón de sectores que manejan la macroeconomía en nuestro país y en los países y en otros países que están esperando a ver qué es lo que pasa en estas elecciones. O sea, hasta ahora el único culpable de los males, de lo poco que se hizo mal fue Guzmán. Digo, en la gestión de Alberto. No, en realidad fue Macri. No, pero el endeudamiento lo dejó Macri. Si yo tengo que asumir una hipoteca del tío jugador, como dijo Cristina, la culpa la tiene el tío jugador. Ahora estoy viendo cómo hago para salir de eso que me dejó el tío jugador. ¿Sí? El endeudamiento, la fuga de capitales, eso es lo que nosotros tomamos y dijimos, vamos igual, queremos ganar. No estuvimos especulando en que esto siga siendo todavía mucho peor, así la gente nos iba a buscar a nuestras casas. Asumimos la responsabilidad de generar la mayor unidad posible para poder ganar en el 2019, con todas las dificultades. En el transcurso de estos años vimos que teníamos que ir con políticas un poco más fuertes hacia la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y tenemos que tener un norte claro, tenemos que salir del Fondo Monetario Internacional. Esa es la etapa que se tiene que venir. Claro. María, vos provenís de un sector de la educación, del sector gremial, de SUTEBA, trabajaste ahí, militaste ahí mucho tiempo. También todavía tenés un cargo legislativo. Soy senadora. Sos senadora provincial. En algún momento se postuló, se debatió o se propuso el tema de declarar la educación como servicio público esencial. Una cosa que por supuesto rechazan de plano. ¿Cuáles son los argumentos para rechazar de plano y por qué no se puede encontrar un punto intermedio o alguna... Lo vimos en la pandemia. Ahí se vio a las claras que era lo esencial. Era aquello que si no se continuaba, nuestra vida estaba en peligro. Eso es lo que es servicio esencial. Nosotros pudimos dar educación sin abrir las aulas de una forma virtual, donde vimos también las consecuencias de lo que nos había dejado no solamente Macri, sino algunos sectores del empresariado que no quieren entender que también, si están otorgando servicios, si son servicios, tienen que entender qué responsabilidad tienen, porque cuando Alberto Fernández, con un decreto, planteó que la comunicación y la conectividad es un derecho humano, hubo pedidos de cautelares de quienes nos otorgan ese servicio. Entonces pensemos realmente cuáles son las cuestiones esenciales. La educación es un derecho social, no es un servicio esencial, es un derecho social y creo que hoy además lo otro que tenemos que medir, en este momento tenemos no solamente los 190 días de clase famosos cubiertos porque tuvimos buenas paritarias, porque hubo un entendimiento de Axel Kicillof a los reclamos de los docentes, pero además cuando asume dice que venía a tratar de superar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, dentro de eso los docentes, sino que además se construyó más escuelas, más de 171 escuelas creo que ya se han construido, se estuvieron reformulando muchos edificios en la provincia de Buenos Aires sin mirar de qué color es el intendente o la intendenta de ese distrito y además se generaron más cargos. Sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia, para poder lograr que aquellos alumnos, alumnas y los estudiantes secundarios que habían quedado más desvinculados del proceso de aprendizaje se pudiesen volver a incorporar y pudiesen cubrir esos baches que tenían. 150 centros sociocomunitarios que están trabajando para volver a vincular a muchos pibes que quedaron afuera de la escuela en el proceso de la pandemia, en el proceso también del ajuste de Macri. Todo ese esfuerzo para que nuestros alumnos, nuestras alumnas tengan escuela y tengan escuelas plenas, con libros,
Claro. con las netbooks que con se las les netbooks, entrega sí. a, Sí, con a los toda la pibes, inversión. con los viajes Sí. y con la posibilidad de seguir estudiando, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, con el programa Puente, es lo que hace que podamos visibilizar la educación como un Claro. derecho social. Bien. Pero el otro tema es que discutamos qué es lo que nos está pasando. Porque tampoco el ausentismo docente lo podemos tomar con naturalidad cuando tenemos algunos profes, algunas profes que se les está haciendo difícil enfrentarse a algunas situaciones. Yo creo que no somos conscientes todavía del impacto que generó, sobre todo en los adolescentes, la pandemia, el aislamiento, el no poder salir a encontrarse con sus pares, el no poder salir... El tema de la violencia en entornos escolares que se está generalizando y que son Quizás a problemas veces de no es preocupación. violencia, es desgano, apatía, que es todavía mucho más difícil. Y ahí tenemos que trabajar, y en eso también la Dirección General de Escuela está poniendo su mirada, 3.000 cargos más para los equipos de orientación escolar que justamente vienen a apoyar a los docentes y a las docentes en ese trabajo que es un trabajo social, un trabajo pedagógico desde otro lugar y no desde el dictado de la clase propiamente dicha, que es ayudar a intervenir en esas dificultades. Tenemos que seguir trabajando en el deseo. Sí, y en ese tren de revisar que te pedía yo recién, una revisión, mirando hacia atrás el tema de la extensión que tuvo en algunos distritos de la provincia el aislamiento y la imposibilidad o la no presencialidad no fue excesivo. La provincia de Buenos Aires fue la que más días de clase tuvo en la época de la pandemia. Ahí te estoy diciendo, te comiste lo que te dicen los medios hegemónicos. No. Analicemos los números. Teníamos bueno, discúlpame que te lo diga así. No, está bien, teníamos entiendo. Porque yo también vivo en la provincia y yo también teníamos para analizar distrito por distrito según los datos científicos. Sí, está bien. Eso para ver dónde se podía dar clase aún así, y qué distrito no pudo. Bueno, pero está bien. Vos decís que no hubo exceso en eso. No para nada. No, está bien, listo. Está bien. No solamente somos la provincia que más días de clase tuvo, si miramos toda la extensión de la provincia, por supuesto donde hay más, más población se hizo más difícil, que fue en la zona del conurbano. Pero comparándonos con otros países, la Argentina es el que más días de clase tuvo. Bien. Necesitamos tener datos duros para poder analizar esas cuestiones, porque a veces se nos habla desde la oposición con cuestiones que no son ciertas. Sí, bueno, está bien. No, es así. Porque además teníamos reuniones incluso, sigo siendo del SUTEBA, soy vocal, y teníamos reuniones para analizar junto con los secretarios generales dónde se estaba extendiendo por demás y dónde quizás en una situación más peligrosa y había que plantear que no se podía dictar clase, pero... Es más, la provincia invirtió para poder medir el oxígeno, porque también poder saber la cantidad de alumnos que teníamos que tener. Bueno, hubo un trabajo que fue y que produce desgaste, y que quizás ahí es donde yo planteo, no sabemos hasta dónde eso nos fue impactando. El trabajo del docente fue un trabajo muy grande, no solamente inventar cómo era esto de educar a través de la virtualidad, sino después todo el otro proceso organizativo que se dio en la escuela para que se pudiese empezar con las clases. María, como para ir cerrando ya, vos estabas en campaña, hablábamos recién de cierto desánimo que se genera en los adolescentes, y en general en la ciudadanía, en la opinión pública, digamos, para hacer una campaña cuando hay por ahí tantos años, por ejemplo, de inflación, de crisis económica, digo, ¿cómo afronta la militancia esta situación? Y lo que afrontamos es que tenemos que tener nuestros sindicatos, nuestras organizaciones, mucha fortaleza, porque también sabemos que no es desde un despacho, ni desde un ministro de Economía, ni un despacho presidencial, que le vamos a hacer frente a este Fondo Monetario Internacional que nos dejó esta deuda que sabía,
lo planteo a veces cuando hablo con vecinos, con estudiantes. Cuando vamos a comprar un auto, nos analizan cuánto ganamos, cuánto tenemos, si podemos o no asumir una deuda. Voy a comprar una casa, lo mismo. Acá se analizó que nuestra producción no podía solventar semejante deuda y que además esa deuda que se contraía era para taparle los agujeros al sistema financiero. Eso no se debería haber dado. Y sin embargo, esto pasó. Tenemos que enfrentar esta situación con mucha organización para que no la paguemos nosotros, para que entendamos que además la pobreza es producto de la concentración económica de quienes tienen fortunas y que no quieren ni ceder y que siguen especulando con mayores riquezas. Bueno, justamente el peronismo viene para esto siempre. El peronismo nace desde esta necesidad de generar una sociedad más igualitaria. Para eso tenemos que estar muy unidos y muy organizados y mucho debate de las políticas que necesitamos. Claro, ¿y hasta cuánto o hasta qué punto te da cierto temor el crecimiento o la emergencia de algunos sectores que claramente están, digamos, muy sesgados hacia la derecha, para decirlo levemente, como los Milei o los Bullrich, si querés, de la política? Porque digo, a ver, hace 6 o 7 procesos electorales anteriores, ese segmento de la derecha ocultaba su ideología, sí, no lo decía lo ocultaba tanto. Y además en las elecciones y tenía menos adeptos, un 10 o 12. Y ahora, no sé, ponerle que las encuestas le erren mucho. Es un fenómeno pero mundial. Estamos en cerca de 30, tal vez, por ciento de la población argentina que se puede llegar a volcar, digamos, entre Milei y Bullrich, puede estar ahí. Puede estar ahí, digo. Es un fenómeno mundial, tenemos que poner la mirada en eso, tenemos que ver qué es lo que pasó en España, tenemos que ver qué es lo que está pasando también en otros países de Latinoamérica, y no es una responsabilidad mía nada más, es una responsabilidad de toda la sociedad, de ver esto. Si lo escuchamos al Papa ese día que le hicieron una entrevista al Gato Silvestre, la verdad que él nos hablaba está surgiendo otro Adolf Hitler en distintos lugares del mundo, pequeñitos. Y tenemos, porque ese proceso nazi fue a través de una crisis y donde se enganchó. Del voto popular, además. Sí, por eso, donde se enganchó además mucha juventud. Se fue atraída por ese canto de sirena y se adhirió a ese horror que se vivió en ese momento. También el terrorismo de Estado tuvo en un momento, la dictadura adhesión, ¿no? Asume con adhesión de un sector de nuestra sociedad. Bueno, tenemos que dar ese debate. ¿Qué tipo de mundo queremos? ¿Qué humanidad queremos? ¿Tenemos que salir de las crisis económicas siempre con una guerra? ¿Qué humanidad queremos? Y ahí es donde vuelvo a plantear los procesos productivos que sean sostenibles y que no sigamos perjudicando nuestra vida futura o nuestra vida presente, porque estamos viviendo climas que son aterradores. Los desprendimientos de los hielos en ambos polos nos está dando como el planeta, ¿no? Nos está diciendo, a ver, muchachos, ¿cómo es esto? Atendan que estamos necesitando, está surgiendo una nueva era de la humanidad. María, tenemos que estar atentos en qué nueva era queremos hacer. Como siempre, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.